Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a nuestro espacio radial filosófico. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Kevin Valdivieso. Él es filósofo y estudiante de la maestría en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es profesor cátedra de la Escuela de Filosofía UIS y asistente editorial de la revista Filosofía UIS. Estimado profesor Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Fernando, muy feliz y un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Ya era hora de volver a tocar en este programa esos temas tan interesantes y tan actuales como lo es la propuesta que nos traes. Ya ha pasado mucho tiempo desde la última conversación con el profesor Dairon sobre Wittgenstein. Había que retomar Wittgenstein ya, ¿no? Ya era hora. Entonces, yo creo que para iniciar el programa podríamos leer el siguiente fragmento, si te parece, y luego dialogamos alrededor de ello. Aquí nos topamos con la gran cuestión que yace tras todas estas consideraciones, pues ahora se me podría objetar: te lo haces demasiado fácil. Hablas de toda clase de juegos del lenguaje, pero no has dicho en ninguna parte qué es lo esencial de un juego de lenguaje y por tanto del lenguaje. ¿Qué es común a todos esos procesos y los convierte en lenguaje o en partes del lenguaje? Te ahorras, pues, justamente la parte de la investigación que te dio en su tiempo los mayores quebraderos de cabeza, a saber, la tocante a la forma general de la proposición y del lenguaje. Y esto es verdad. En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay en absoluto una sola cosa común a estos fenómenos, para la cual usemos la misma palabra para todos ellos, sino que están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes, y a causa de este parentesco o de estos parentescos, lo llamamos a todos lenguaje. Intentaré aclarar esto. Mi estimado profesor Kevin, cuéntanos de dónde sale este fragmento, quién lo dice y qué nos podría decir para este abrebocas del programa de hoy. Listo. Muchas gracias, estimado Hernando. No, este es un parágrafo de las investigaciones filosóficas. Es el libro famoso, ¿no? En esta propuesta de filosofía del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Desde ese punto de vista, este libro marca un antes y un después con la filosofía de Wittgenstein. Y sobre todo, desde mi punto de vista, pienso que este parágrafo marca un antes y un después para entender la propuesta de los juegos del lenguaje, porque es muy clara, ¿no? Como vemos en el parágrafo, cuando tú lo leías, parece como si alguien estuviera criticando a otra persona. Y es precisamente el anterior pensamiento de Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el del Tractatus, quien le reclama al actual. Entonces es muy interesante esa conversación entre los dos Wittgenstein, porque le dice, te lo haces muy fácil, le quitas la esencia al lenguaje. Dices que ya no hay nada común a todos ellos. Entonces, ¿qué es un juego del lenguaje, no?
Y Wittgenstein, el segundo, es decir, el de las investigaciones, dirá, pero es que ya no queremos buscar esencias. Eso es lo que nos da el problema filosófico, el hecho de buscar esencias. Tenemos que buscar parentescos, relaciones entre los juegos. Entonces, no hay un solo juego del lenguaje, porque si no sería un lenguaje único que no existe, sino más bien son estas ideas de parentescos entre los usos. Y ahí está la clave. Aunque no lo mencione, estamos diciendo que no hay una forma general de la proposición, como sí lo quería hacer en el Tractatus, sino más bien hay unos usos, unos parecidos de familia, dirá, que lo vamos a tratar más adelante, que es lo que hace la esencia si lo queremos ver así. Si queremos ver esencias, la tenemos que buscar en el uso. Eso es más o menos la idea del parágrafo 65. Desde ahí hay algo muy interesante y es ver, como tú mencionabas en esa proposición, buscar la esencia, ¿no?, de la realidad a través del lenguaje, y creo que es como lo que va a interpelar a nuestras y nuestros radioescuchas en esta parte del formato que le damos también como una participación y los dejamos con una cuestión al pensamiento, una pregunta, una píldora dirían en otros lugares, antes de la pausa. ¿Qué pregunta o cuestión al pensamiento desearías plantearnos? Listo, Hernando. Teniendo en cuenta lo que hablábamos del parágrafo 65 y diciendo que ya no hay esencias, la pregunta filosófica predominante es la pregunta por el qué. Me gustaría preguntarles a los oyentes, ¿no?, ¿qué implica modificar las preguntas por el qué a las preguntas por el cómo? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Wittgenstein y los juegos del lenguaje. Estimado profesor Kevin, creo que con todo lo que hemos podido ir sumando al diálogo, a este encuentro también alrededor de aquellas preguntas sobre la esencia, sobre el lenguaje, sobre la realidad, quisiera preguntarte en un primer momento, ¿por qué el lenguaje en el segundo Wittgenstein deja de ser referencial? Perfecto. Tenemos que tener en cuenta, Hernando, las aspiraciones del libro, ¿no? ¿Qué quería hacer Wittgenstein en las investigaciones filosóficas? Una interpretación puede ser criticar la primera postura, es decir, lo que pensaba en el Tractatus. Y tenemos que remontarnos qué pensaba en el Tractatus. Esta idea lógico-formal, ¿no?, del Wittgenstein, del Tractatus, que quiere terminar con la filosofía porque el lenguaje explica el mundo y en ese sentido se termina. Es decir, el Wittgenstein del Tractatus termina la filosofía. El Wittgenstein de las investigaciones dice, eso no puede ser así. Entonces, retoma criticando al primer Wittgenstein. ¿Y cómo lo usa? Citando a San Agustín.
Y eso marca un punto de inflexión, porque no está criticando a Russell, por ejemplo, su maestro, ni a Platón, sino a San Agustín. Y una cita de San Agustín en donde referencia el lenguaje. Porque dice, el lenguaje es la referencia entre nombre y objeto. Y eso es lenguaje. El lenguaje es simplemente nombrar. Pero en las investigaciones dirá, es que el lenguaje no es solo eso. Y ahí está lo interesante, que no es solo eso. Puede ser eso, pero el lenguaje son muchas otras cosas. Y los juegos del lenguaje es eso que abre la posibilidad a esas otras muchas cosas. No simplemente nombrar. Porque si nos quedamos en el nombrar, solo tendremos sustantivos. Mesa, silla, micrófono, computador. Pero cuando hablamos nosotros aquí, no simplemente estamos diciendo sustantivos, sino muchísimas otras cosas. Y entonces eso es lo que Wittgenstein retoma pensando, bueno, por aquí no es la cosa. Vamos a criticarnos a nosotros mismos. Y ahí emplea este medio para decir, oiga, es que el lenguaje no es solo referencial, la pregunta que tú me hacías. Si no es solo referencial, vamos a ver qué otras características tiene el lenguaje. Por ejemplo, dar órdenes. Por ejemplo, jugar. No digo juegos de lenguaje propiamente, sino jugar como juegan los niños. Y así funciona el lenguaje. Porque como juegan los niños, vamos a ver que el lenguaje tiene cierto parecido a eso. Y ahí es donde está, desde mi punto de vista, lo fundamental, ¿no? Porque ya es una crítica a esta institucionalización de la filosofía. Porque la filosofía dice, vamos a preguntarnos por el qué, ¿no? Retomemos estas cuestiones para dar el enfoque, ¿no? Es decir, para centrarnos en lo que a Wittgenstein le interesa, ¿no? Que son las preguntas por el cómo. Porque el cómo nos lleva a un actuar que la pregunta por el qué no nos hace. O sea, la pregunta por el qué nos impide un accionar entre nosotros mismos. Porque la pregunta por el qué nos permite reflexionar muy bien, filosofar, excelente, pero es que Wittgenstein nos dirá, ahí es donde está el problema. Cuando filosofamos, porque nos confundimos. Y si nos confundimos, estamos usando mal el lenguaje. Vamos a ver cómo usamos el lenguaje realmente. Y no es solo referencial. Hay algo que también desde ahí se sobresale y es esa crítica, ¿no? Que tú decías que había entre tanto el primer Wittgenstein como el segundo Wittgenstein, el tractariano, la visión tractariana y ahora la visión de investigaciones de filosofía. Y eso creo que hace también un ejercicio muy riguroso, ¿no? Preguntarse por el qué y por el cómo y ver que en el cómo realmente sí hay como un actuar desde ahí mismo. Claro, cuando nos preguntamos por el cómo estamos dando otra metodología. Empecemos por ahí. Es una metodología diferente porque tenemos que pensar la cuestión diferente. Por ejemplo, ¿no? Porque Wittgenstein es mucho ejemplos. En todos sus parágrafos o en la mayoría de parágrafos, para conceptualizar, no da el significado, sino más bien pensemos en un ejemplo. Imaginémonos que, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos preguntamos cómo juegan los niños, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no estamos diciendo los niños juegan tal. Es decir, no nos interesa la proposición. Lo que nos interesa es ingresar a ese juego, conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues jugándolo, integrándonos en ese mismo juego. Y yo creo que eso es lo importante de esta postura, de esta nueva postura wittgensteiniana, que es, para comprendernos tenemos que comunicarnos. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Pues estando cerca, no reflexionando nosotros mismos, por nosotros mismos, como lo quería hacer ver la filosofía tradicional, una cuestión más interna, sino que todo lo contrario. Si queremos hacer una filosofía, tenemos que hacerlo externo, con los otros. Y ahí está la clave. Ahora, desde esa misma propuesta que nos traes, mi estimado profe Kevin, ¿cómo entender en Wittgenstein lo que hablabas justamente también de ver el lenguaje como juegos? O sea, tú lo decías, no es simplemente el juego del lenguaje, sino que es un juego de niños, pero ahora, ¿cómo entender en Wittgenstein los juegos del lenguaje ya formalmente?
Claro, es súper interesante porque precisamente Wittgenstein recurre a los juegos infantiles. Entonces, basta preguntarnos por qué Wittgenstein recurre a los juegos infantiles. Dejemos esa pregunta en el tintero. No podemos decir que existe un solo juego del lenguaje en donde queremos meter todo el lenguaje, porque nos vamos a dar cuenta que no existe un solo juego. ¿En qué sentido? En el sentido de que si solo existe un juego, seríamos tractarianos, porque queremos reducir todo al juego del lenguaje, por ejemplo, de la lógica, que es el Tractatus. Y que no está mal, porque es un juego del lenguaje, es decir, los lógicos se entienden dentro de ese juego del lenguaje. Y no hay ningún problema. El problema es cuando quieren abarcarlo todo dentro de ese juego. En ese sentido, entra la crítica de Wittgenstein. Y en ese sentido, Wittgenstein va a decir, oiga, no existen un solo juego del lenguaje, existen varios juegos del lenguaje. ¿Y cómo los vamos a explicar? Bueno, cómo juegan los niños. Entonces vamos a ir a estos juegos infantiles y nos vamos a dar cuenta que nosotros cuando hablamos tenemos reglas, como lo tienen los juegos de los niños. Pensemos por ejemplo, en el ajedrez, que no es un juego de niños, pero también puede serlo. De niños grandes. Claro, de niños de cualquier edad. Claro. Pero el ajedrez tiene reglas. Como por ejemplo, cuando hablamos tenemos reglas. Por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo, tenemos un lenguaje un tanto académico, no podemos decir cualquier cosa, entonces estamos reglados. Como por ejemplo, no podemos mover el alfil en una posición indebida, porque ya no estaríamos moviendo un alfil, estaríamos moviendo una pieza. En ese sentido, Wittgenstein va a decir, así es como actuamos, porque le damos un uso diferente. Y ahí es donde está la clave del juego del lenguaje. Hay diferentes usos para cada palabra. ¿Y cómo comprendemos ese uso? Bueno, pues usando la palabra, por ejemplo. Y ahí ya nos salimos de este complique filosófico que es decir, cada palabra tiene su significado. Sí, pero ¿cómo? No es que tengamos una idea predefinida del objeto, la idea, para que se trasplace al objeto, sino más bien que será en su uso cotidiano, entre nosotros mismos, que se dé ese significado. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, bueno, entonces el significado es el uso. Yo y Wittgenstein dirán, en nombre de Wittgenstein no. Pues sí, porque en últimas es el uso, como utilizamos las palabras, que nos vamos a entender. Porque si no las usamos igual, vamos a caer en un malentendido, que a veces son necesarios para avanzar. Pero el uso es lo que da la clave para entender los juegos del lenguaje. Desde esa misma idea, orden de ideas, ¿cómo Wittgenstein piensa la relación entre las palabras? Dada estos presupuestos que ya nos mencionabas, tanto con lo del lenguaje, si deja o no deja de ser referencial, y lo de los juegos del lenguaje. Perfecto. Mira, Hernando, que ese parágrafo 65 que estábamos hablando antes nos lleva al 66. Y el 66 también es muy importante. Porque en el 66 nos dirá, no pienses, mira. Y ahí ya le cambia la vuelta al abordaje filosófico. Porque si pensamos, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma cuestión. Sino que si miramos cómo usamos las palabras, si miramos cómo juegan los niños, si miramos cómo filosofamos, nos vamos a dar cuenta que tal vez estamos en un error cuando filosofamos. Y eso es una crítica que Wittgenstein se va a hacer a lo largo de su vida filosófica tardía, ¿no? Que es, vamos a criticarnos a nosotros mismos porque lo que tenemos es que mirar. Y esa pregunta que tú me hacías, que es la de la relación entre las palabras, la tenemos que ver es con relación en los parecidos. Porque tú me preguntas, bueno, entonces se parecen. Y Wittgenstein dirá, sí se parecen. Pero precisamente se parecen como se parecen los integrantes de una familia. No son los mismos, pero tienen rasgos. Y ahí está la clave. Hay ciertos usos y hay ciertas palabras que se entienden por medio de parecidos de familia. Los juegos del lenguaje igualmente se relacionan entre parecidos de familia. Entonces, pensemos por ejemplo, Hernando, ¿qué relación hay entre un juego, por ejemplo, volvamos al ajedrez? No nos salgamos del ajedrez.
el ajedrez y el fútbol, por ejemplo. Vamos a ver, primero, tienen reglas, están reglados, diferentes, pero tienen. En ambos juegos hay un ganar, ¿no? Entonces está esta competencia para ganar. En ambos juegos hay habilidad, la habilidad para mover las fichas en un lugar correcto y la habilidad para jugar bien al fútbol. Nos vamos a dar cuenta que hay ciertos parecidos entre los dos juegos que no llegan a ser las mismas, porque claro, habilidad para el fútbol es diferente a habilidad para el ajedrez. Y en ese sentido, Wittgenstein dirá, bueno, son estos parecidos, no iguales, como una familia. El primo se puede parecer al tío, pero eso no lo hace tener una esencia misma. Es decir, el tío no tiene la misma esencia que el sobrino, sino que más bien son parecidos. Y ahí está la clave. Entonces, vamos viendo que estamos como desbloqueando conceptos importantes en Wittgenstein. Juego del lenguaje, regla que hemos hablado poco, más adelante lo vamos a hablar más, y parecidos de familia. Entonces ahí vemos que la cuestión gira en torno a unos ciertos conceptos wittgensteinianos que no son conceptos como lo pensamos en la filosofía, sino más bien son conceptos de uso. Y hay algo, inclusive de lo que mismo mencionabas, y era claro, hay una regla de justificación y ya desde ahí mismo no se puede determinar, tú me corregirás si no se puede determinar todo a un simple juego, sino varios juegos en plural, desde ahí mismo. Y claro, todo tiene sus reglas, sus correctos usos y no va a ser lo mismo del uno para el otro, dentro de este mismo juego también de realidad en el que estamos. Antes de finalizar, hay, digamos, una frase que también nos propones, y es: con Wittgenstein no hablamos de estados mentales del significado ni de reflejos de ideas perfectas, sino que es nuestra relación con los demás la que forja el significado, que no es otra cosa que el uso que le damos a las palabras. ¿Qué podríamos, o qué quedaría por decir? ¿O cómo quedaría por decir? Claro, el cómo, perfecto. No, lo que tenemos que pensar es las reglas. Las reglas dan la pauta para saber cómo usamos las palabras. Pero ojo, las reglas no nos dicen cómo seguirlas, porque las reglas no hablan. Los que hablamos somos nosotros. Y ese es nuestro uso, es decir, nuestra constante transformación en el mundo, hablando con los demás, quien da la pauta para la corrección. Importante, la corrección, porque vemos que las palabras se transforman, los significados se transforman. Lo que hace 20 años significaba una cosa, puede que ahorita no. Y es precisamente esa transformación del lenguaje lo que auspicia la importancia de Wittgenstein en la filosofía. Y es esa diferencia en el significado lo que hace a Wittgenstein tan importante en este momento, para retomarlo como filósofo serio. Y finalmente, pues una reflexión final, que es decir que Wittgenstein, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no destruye la filosofía. Wittgenstein lo que quiere hacer es cuestionar, que es la misión de la filosofía es cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras propias obras, nuestras propias ideas, nuestros propios usos de palabras. Agradecemos de verdad, mi estimado profesor Kevin, por aceptar la invitación y por traernos esta reflexión alrededor de Wittgenstein, inclusive también desmitificarlo un poco frente a tantos comentarios, frente a tantas notas también que se le han hecho y se le han dado a través del tiempo. Y de verdad, gracias por tu participación, tus valiosos aportes. Y mi estimado profe, esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica aquí en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestra emisora. Hernando, es un placer para mí estar aquí y repito, muchas gracias por la invitación. Esperamos seguir ahí en este diálogo por el cómo y de juegos de lenguaje, y bueno, también que esto quede también como un archivo de memoria para las compañeras, los compañeros, las interesadas, los interesados que quieren ahondar en esta problemática del lenguaje y la realidad y la esencia. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS, aquí en nuestra emisora, la 96.9 FM.
y a nuestro gran técnico Luis Miguel. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.